tardes, buenas noches y buenos días para los que nos ven más distantes. Mi nombre es Hugo Rodríguez, soy presidente de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica y voy a ser el anfitrión en este webinar que nos llena de orgullo y de alegría por los éxitos que está teniendo el doctor Alexis Kalergis. Él, como saben, es profesor y director del Instituto Millennium en Inmunología e Inmunoterapia. Es docente de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un inmunólogo celular y microbiólogo. Es, ha participado en cientos de estudios y de trabajos de investigación y hoy día lo invitamos para que nos cuente cómo va el proyecto de investigación tan emblemático de su grupo sobre la vacuna anti-VRS. Así que sin más preámbulos, doctor Kalergis, le Muchas damos. gracias, muchas gracias, doctor Rodríguez, por la invitación a acompañarle en esta actividad, en este webinar y además agradecer por el espacio y felicitarles por tener esta iniciativa de discutir los avances de la ciencia y la medicina en estas actividades tan importantes. Hoy día yo le voy a contar, según lo que me solicitó el doctor Rodríguez, sobre los avances que estamos teniendo en el desarrollo de esta vacuna, su fundamento, y además les voy a comentar de dos nuevas tecnologías que hemos desarrollado en Chile para justamente abordar la enfermedad que causa el virus sincicial. Voy a partir contándoles que este trabajo se fundamenta en la comprensión de cómo algunos agentes microbianos, como virus y bacterias, que normalmente infectan tejidos, como por ejemplo epitelio respiratorio, son reconocidos por células del sistema inmune, como las células dendríticas, que son capaces de moverse hasta tejidos internos, en este caso ganglios linfáticos, y promover la activación de células T y células B que una vez activas se dirigen al lugar de la infección y con eso neutralizan el crecimiento del microbio. Y este evento o este proceso requiere de una interacción fina entre la célula dendrítica y el linfocito T. Este fenómeno se llama sinapsis inmunológica, y esta sinapsis inmunológica normalmente promueve la inmunidad antibacteriana y antiviral. Es necesaria esta sinapsis inmunológica para que funcione adecuadamente el sistema inmune. Por lo tanto, muchos virus y bacterias han desarrollado estrategias para interferir con este proceso de activación y de esa manera interferir con la inmunidad que desarrolla la persona o el individuo infectado. Y hoy día vamos a hablar en particular de virus esencial, pero también otros virus como el metapneumovirus humano y el SARS-CoV-2, el coronavirus, han mostrado tener la capacidad de suprimir la función de esta sinapsis. Entonces, proceso, esta alteración en la función de las células dendríticas y los linfocitos T, gatilla que el virus module la función de las células inmunes y promueva una respuesta más bien inflamatoria que conduce a algunos de los elementos asociados con la enfermedad, como la inflamación de la vía aérea, la obstrucción finalmente producto de la excesiva secreción de la excesiva secreción respiratoria que puede en caso obstruir la, las vías aéreas e interferir con el intercambio gaseoso. Entonces, es justamente a nivel de estas células, de las presentadoras de antígenos que se llaman células dendríticas y los linfocitos T, que, que el virus interviene modulando, alterando la función de estas células y de esa manera promoviendo una inmunidad aberrante.
Entonces, nosotros publicamos hace ya algunos años que el virus sincicial justamente eh, interfiere con la función de las células dendríticas. Entonces, acá vemos un ensayo donde las células se activan, producen eh, eh, la presentación de antígenos y los linfocitos T producen interleuquina 2, pero cuando están infectadas con virus sincicial no ocurre este fenómeno, hay una inhibición. Y buscamos el mecanismo y encontramos, y ustedes van a ver acá dos videos de células que están, donde son células vivas, en rojo son células dendríticas, en amarillo son linfocitos T. Vemos que la formación de sinapsis, que se observa claramente en la condición sin infección, se pierde cuando las células están infectadas por el virus sincicial y vemos que hay una inhibición cercana al 60% del proceso de inhibición del proceso de una inhibición de cerca del 60% de la formación de sinapsis. Entonces, propusimos la hipótesis que durante esta interacción entre la célula dendrítica y el linfocito T se genera la expresión de una proteína viral que llega a la membrana de la célula dendrítica y la membrana eh, altera el funcionamiento normal de las células y a su vez altera la activación del linfocito T. Y fuimos a mirar cuál de los genes que son parte del material genético viral es responsable de este fenómeno y evaluamos uno por uno en cada uno de los em, 10 genes que codifican para 11 proteínas en el genoma viral. Es impresionante cómo un virus con 10 genes, 11 marcos de lectura abiertos puede causar los problemas que causa el virus esencial en la especie humana. Y ocupamos diferentes estrategias. En este caso les muestro un sistema en el cual tenemos bicapas lipídicas planares que tienen el antígeno y células T que están vivas y responden a este estímulo. Y en este ensayo agregamos cada una de las proteínas del virus sincicial. Les cuento esto porque esta es la ciencia básica que sostiene el desarrollo de la vacuna. Y fue ocupando este ensayo que observamos que en particular la nucleoproteína del virus esencial o la proteína N impide que se forme la sinapsis que se manifiesta como este punto blanco es la agregación de elementos en la interfase entre la presentadora antígeno y el linfocito T. Y vemos que la nucleoproteína impide que eso ocurra. Se ve mejor incluso en este video donde estamos viendo las células vivas y cada punto amarillo que se observa aquí a la izquierda, la condición control, corresponde a una sinapsis, mientras que en la presencia de proteína N no se observa la formación de sinapsis. Entonces aquí uno puede contar muchas sinapsis y acá al centro vemos que la nucleoproteína impide que se forme esta sinapsis. Fuimos a mirar si la proteína está en la membrana de las células dendríticas y así como ocurre para la proteína de fusión y la glicoproteína, vemos que la proteína N está efectivamente en la membrana, como muestra acá la microscopía confocal, em, y luego por citometría, tanto como vemos la proteína de fusión del virus como la glicoproteína del virus, también encontramos la nucleoproteína por citometría de flujo. Y este trabajo fue la primera demostración de que esta proteína está en la membrana y que tiene esta función de suprimir o disminuir la activación de las células inmunes, lo cual publicamos en esta revista que es de la Academia de Ciencias Americana. Entonces, es efectivamente la nucleoproteína del esencial un blanco interesante para el desarrollo de vacunas. Y fue así como hemos desarrollado vacunas para el sincicial, pero también para el metaneumovirus, el virus Anta y el SARS-CoV-2, dirigidos justamente hacia la nucleoproteína, ocupando la nucleoproteína como un nuevo blanco antigénico que no había sido estudiado anteriormente. Y también desarrollamos un anticuerpo monoclonal humanizado, que se los voy a también presentar hoy día, y método de diagnóstico para la detección
de estos virus con un marcador de pronóstico de enfermedad. Entonces, el fundamento de nuestra vacuna es la BCG, que es la vacuna tradicional que se ocupa para la tuberculosis, pero modificada genéticamente para que exprese la nucleoproteína del virus esencial. Y elegimos la BCG porque queremos ocuparla desde muy temprano en la vida. Desde el primer día de vida se utiliza la BCG, y por lo tanto esperamos que nuestra BCG RS sea también utilizada desde el primer día de vida. Y hemos ya publicado una cantidad más de papers sobre virus esencial y la vacuna, donde explicamos claramente el mecanismo de acción que tiene esta vacuna, que consiste en la producción de células T que producen interferón gamma, que a su vez ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos neutralizantes. Trabajo que hemos publicado en revistas de alto impacto, y también escalamos la vacuna hasta un estándar de manufactura de acuerdo a lo que pide la FDA y por supuesto nuestro Instituto de Salud Pública. Y las razones para ocupar la BCG es que es una vacuna que tiene más de un siglo de uso de manera segura en población de recién nacido. Puede ser modificada genéticamente para expresar antígenos de otros patógenos. Es un ayudante potente y es capaz de generar inmunidad TH1 en humanos. Y algunos datos preclínicos en ratones, observamos que los animales pierden peso producto de la infección con virus esencial y hay replicación del virus en las vías respiratorias, pero cuando están vacunados no hay pérdida de peso y tampoco hay replicación del virus. Esta tinción fluorescente acá verde, el virus en las vías respiratorias, vemos que la vacuna previene este fenómeno. Vemos también que la vacuna previene el daño inflamatorio en el tórax. Aquí tenemos dos animales control, dos animales infectados por el virus esencial. Vemos estos focos de inflamación en la cavidad torácica. Cuando están vacunados e infectados, vemos que no se observan estos daños inflamatorios. Y desde el punto de vista del mecanismo, vemos que la vacuna induce la producción de células T que secretan interferón gamma, presencia del antígeno del virus, y también anticuerpos contra el virus, que son del isotipo IgG2A, que es un isotipo favorable para enfrentar la infección causada por este virus. Es muy importante también indicar que la vacuna tiene la cualidad de inducir respuestas contra antígenos de tuberculosis. Vimos en experimentos hechos en ratones que la BCG wild type y nuestra BCG, o la BCG tradicional, la BCG de vacuna, versus nuestra BCG recombinante para la nucleoproteína del virus esencial, es capaz de inducir respuestas contra antígenos de micobacterias con los mismos niveles en animales, y lo mismo hemos visto en otros modelos animales que les voy a contar a continuación. Entonces, con estos datos y con el objetivo de avanzar hacia población humana, fue que la FDA nos recomendó ocupar como modelo de recién nacidos los terneros. Ocurre que así como en la viruela hay una viruela humana y una viruela bovina, es bastante notable que en el caso sincicial también ocurre que hay un virus sincicial humano y un virus sincicial bovino. Y en colaboración con la Universidad del Estado de Iowa, hicimos dos estudios controlados en que evaluamos la seguridad, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna en población de terneros recién nacidos. Y este fue un trabajo que publicamos el 2021. Les muestro solamente una imagen donde se observa que el score clínico que causa el virus esencial y el daño pulmonar que uno observa, producto de las lesiones que causan los pulmones de los terneros, se previene con la vacunación, y tanto a nivel de daño histológico o histopatológico, score clínico y temperatura corporal. Ahora avanzamos y quisimos hacer un estudio más intenso
más extenso, perdón, lo cual hicimos en el sur de Chile. Esto lo hicimos en Coyhaique, donde cientos de animales eh, terneros fueron vacunados con nuestra vacuna que tiene esta propiedad de tener la proteína N para evaluar justamente la seguridad, porque queremos avanzar hacia población recién nacida humana observamos que estos animales, estos terneros vacunados con esta vacuna recombinante para virus sincicial no tuvieron efectos adversos significativos, pero lo más importante es que observamos niveles significativos de anticuerpos y células T que reconocen al virus y los animales no desarrollaron infección y enfermedad por el virus sincicial bovino. Entonces, este trabajo preclínico nos condujo a evaluar esta vacuna en población adulta sana, para lo cual tuvimos que cumplir, por supuesto, con todos los requerimientos de la toxicología, la inmunogenicidad por agencias regulatorias como la FDA de Estados Unidos, el Instituto de Salud Pública en Chile y la EMA en Europa. Y hoy día, de hecho, estamos a puertas de iniciar un estudio fase 2 en Europa. Hoy día recibimos la aprobación de la importación de nuestra vacuna a Europa y esperamos en las próximas semanas ya dar inicio a este estudio clínico en Europa. Entonces, hemos avanzado desde el descubrimiento de la vacuna, la formulación de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, que son requerimientos de las agencias regulatorias nacionales e internacionales, una serie de modelos preclínicos. Desarrollamos en Chile un estudio fase 1, que fue el primero en la historia del país. Esto fue el 2016-2017, que publicamos en un journal de Lancet, y actualmente estamos a puertas de iniciar un estudio fase 2 en Europa, de acuerdo a la regulación de la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, les cuento un par de resultados del estudio fase 1. Fue en adultos entre 18 y 50 años y evaluamos la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. Y los resultados fueron que en tres cohortes distintas no observamos efectos adversos severos, solamente efectos leves y moderados. Desde el punto de vista de la inmunogenicidad, la vacuna en la población estudiada generó anticuerpos neutralizantes, ya que se detectaban a los 14 y 30 días post vacunación, y estos trabajos los publicamos en dos revistas de alto impacto. Vimos también que la vacuna inducía anticuerpos contra componentes de micobacterias, que es importante, y también células T que reconocen componentes de micobacterias, porque queremos mantener la capacidad de inducir inmunidad contra el Mycobacterium tuberculosis. Y acá abajo vemos que la respuesta de anticuerpos contra el sincicial y células T contra el virus sincicial está también presente en la población, en las personas vacunadas. Y hicimos también un análisis bien sofisticado de las citoquinas que se inducían post vacunación, observando que las personas vacunadas tenían citoquinas tras la estimulación con el antígeno, ya sea de sincicial o de micobacteria, que eran de un perfil TH1, que es lo que uno busca lograr en personas para que tengan protección inmunológica contra el virus. Entonces, en conclusiones, sabemos que el sincicial previene el virus como mecanismo de patogenicidad, interfiere con la sinapsis inmunológica, encontramos el antígeno o la molécula responsable, que es la nucleoproteína. En base a eso, generamos una vacuna con BCG, pensando en que queremos finalmente llegar a la población de recién nacido, recombinante para este antígeno del virus sincicial, y vimos que era segura y protectora en modelos animales y también en población adulto mayor.
Y actualmente estamos con un estudio fase 2 que fue aprobado, que parte prontamente en Europa. Elegimos Grecia por colaboraciones que tenemos con ese país. Y estamos trabajando en un estudio fase 1B en Estados Unidos en población infantil y un estudio fase 2 en población infantil en Chile. Ahora, una de las cosas que fue bien evidente durante la pandemia fue este fenómeno de las secuelas del COVID, ¿verdad? O el coronavirus, em, secuelas que son más allá del sistema respiratorio. em, Sabemos que hay otros tejidos que son afectados por la exposición a virus respiratorios, en particular virus. Con el coronavirus se estableció este fenómeno del el COVID prolongado o las secuelas prolongadas del virus respiratorio. Y nosotros dimos cuenta que durante la pandemia, cuando esta observación fue reportada, algunos de nuestros artículos, los que les voy a mostrar a continuación, fueron altamente citados, en particular la observación que habíamos hecho casi una década antes de la pandemia, de que el virus incisional podía tener efectos en el aprendizaje, y lo vimos tanto en población, en modelos animales y también en estudios clínicos. En animales, en diferentes especies de roedores, en diferentes pruebas cognitivas, vimos que uno encuentra material genético del virus en el sistema nervioso central y también antígenos virales en animales infectados. Y como les dije, lo publicamos casi 10 años antes de la pandemia. Y en una prueba de aprendizaje que se llama Morris Water Maze, vimos que los animales, cuando se someten a esta prueba por primera vez, esta es una piscina llena de agua que tiene una plataforma que está sumergida. La primera vez que nadan en esta piscina no saben dónde está la plataforma, pero cuando aprenden saben que tienen que nadar hacia una pista visual, en este caso un triángulo, o alejarse de otra pista visual que es el círculo. Y es bastante notable cómo los animales tienen esta secuela. Luego la infección con BRS, si uno compara con los controles que están en verde, los controles en el primer ensayo se demoran 80 segundos, en el segundo ensayo 20 segundos y después lo hacen muy rápido. En cambio, aquellos que tuvieron virus sincicial, y aquí estamos hablando de un mes una vez que se resolvió el cuadro agudo de infección en los animales, se observa una muy significante deficiencia en responder en este test cognitivo. Hicimos un segundo test cognitivo que se llama la capacidad de esconder bolitas. Esto es una prueba como de inteligencia de los animales, y vemos que 30 minutos animales control esconden todas las bolitas bajo esta viruta en la que viven, pero los animales que tuvieron sincicial tienen esta deficiencia en este test cognitivo, que se puede revertir cuando los animales están vacunados con nuestra vacuna recombinante en base a proteína N. Por lo tanto, esto es un fenómeno inflamatorio inmunológico. Y pudimos identificar el mecanismo. Esto tiene que ver con la capacidad del virus de atravesar la barrera hematoencefálica, pero cuando bloqueamos el cruce de la barrera hematoencefálica con un anticuerpo que se llama anti-CD49, vemos que la capacidad de responder en las pruebas cognitivas se recupera. Vimos también que la apertura de la barrera hematoencefálica se observa en animales infectados con el virus sincicial. Esta es una prueba donde se agrega un colorante azul que normalmente es excluido por la barrera hematoencefálica, como se muestra acá en los controles. Estos son cerebros, se ven del color normal, pero si están infectados los animales con virus sincicial, se observa una altísima concentración de este colorante azul, sugiriendo que hay una permeabilidad de la barrera y este colorante accede a un tejido que no debería acceder. Y va de la mano con la entrada de células inflamatorias como monocitos, linfocitos B, células T, a los 3 y 7 días post-infección vemos que entran en cantidades significativas al sistema nervioso de animales infectados. Y también vimos que células nerviosas como los astrocitos, células del sistema nervioso central, 12 y 24 horas post infección se ven fluorescentes
a raíz de que el virus esencial puede directamente infectar células del sistema nervioso central. Ahora, este trabajo que lo publicamos, como les dije, el 2013 y luego otro artículo del 2020, fue replicado por un grupo de investigadores en Estados Unidos. Aquí hay algunos resultados que son bien impresionantes, en que se utiliza un modelo de ratón que es recombinante para una recombinasa que se llama CRE. Y este ratón, perdón, el virus es recombinante para recombinasa. Cuando infecta animales transgénicos de una proteína fluorescente, cuando se activa la recombinasa, porque el virus infecta una célula, la célula que se infecta se pone roja. Entonces, obviamente, uno se mira la vía respiratoria de estos animales, están el epitelio respiratorio muy rojo, ¿verdad? Porque ocurre la infección. Es normal, sabemos que el epitelio respiratorio se infecta con virus sincicial, pero esto es impresionante cuando miramos tejido nervioso, en la corteza, el hipocampo. Y acá miren, por favor, esta neurona en el cerebelo que está completamente fluorescente roja, indicación de que tuvo infección por este virus que fue entregado por vía respiratoria. Es decir, efectivamente el virus incisional puede llegar a infectar células nerviosas in vivo. Ahora, todo esto acá son modelos, estudios en animales, pero si hacemos un estudio, si se evalúa el efecto del sincicial en la capacidad cognitiva de lactantes, este fue un estudio que fue liderado por una psicóloga, Marcela Peña, y un inmunólogo clínico, Arturo Bursuski. Son 4 o 5 años de el brote invernal en el Hospital Soto del Río, y se evalúa en esta población de lactantes la capacidad de responder cognitivamente a un estímulo sonoro como parte del aprendizaje del lenguaje. Es bastante notable, como se muestra en esta imagen que es del paper que publicamos. Acá en color celeste se ven los niños y niñas control que tuvieron BRS leve, y en rosado son los niños y niñas que tuvieron BRS severo. Y ustedes ven que cuando se hace esta prueba de reconocimiento fonético, los niños control responden, y hay una respuesta cognitiva medida por actividad nerviosa con electrodos, mientras que los que tuvieron BRS severo y fueron hospitalizados tienen una menor respuesta, que fue muy evidente en esta prueba de aprendizaje del lenguaje. Así que este fenómeno que nosotros describimos eh, en modelos animales se da también en niños y niñas lactantes post-infección con el virus sincicial. Y la hipótesis es que tras la infección de la vía respiratoria, células inflamatorias que infiltran el epitelio respiratorio, el tejido respiratorio, pueden migrar a la circulación y eventualmente atravesar la barrera hematoencefálica, llegando a el tejido nervioso, causando inflamación, que puede a su vez causar daño y alterar la función de las células del sistema nervioso central. Esto, en el fondo, queríamos entender el mecanismo. Vimos que ocurría en modelos animales y observamos esta alteración del aprendizaje, eh, y quisimos entender eh, el mecanismo por el cual esto ocurre. Sabemos que es la barrera hematoencefálica, pero queremos saber por qué se abre la barrera hematoencefálica en la población infectada por virus sincicial. Y pudimos identificar esto a través de la detección de citoquinas que se activan post-infección con el virus. Y en particular una que se llama interleuquina 6, que es una citoquina que aumenta significativamente por la infección por virus sincicial, y en este caso el experimento es con metaneumovirus humano. Cuando ocupamos un anticuerpo específico contra la interleuquina 6, se previene este daño. Acá vemos cómo la permeabilidad de la barrera
en animales infectados con metapneumovirus un día, 3 días y 7 días post-infección, vemos que hay apertura de la barrera. Esta es la prueba de entrada de este colorante azul al cerebro de los animales. Cuando hacemos este mismo ensayo, pero en presencia de un anticuerpo que neutraliza a la interleuquina 6, vemos que no se observa la apertura de la barrera em, comparado con los animales infectados sin tratar con el anticuerpo. em, Perdón, aquí en amarillo los infectados sin tratar y acá los controles con un anticuerpo distinto. Por lo tanto, es efectivamente la neutralización de la interleuquina 6, y por lo tanto esta citoquina es probablemente responsable de este fenómeno que se observa de apertura de barrera hematoencefálica post-infección con el virus metapneumovirus en este caso. Entonces, en conclusión, sabemos que el virus sincicial puede conducir a la apertura de la barrera, puede conducir a problemas de aprendizaje, problemas cognitivos. Sabemos que la barrera hematoencefálica es probablemente el blanco de este fenómeno, y que se observa esta apertura de la barrera post exposición del virus sincicial. Sabemos que el virus puede infectar células del sistema nervioso central. Em, Sabemos que niños lactantes que han sufrido infección respiratoria con sincicial pueden mostrar alteraciones en el aprendizaje del lenguaje. Y esto es muy importante como una buena noticia, el haber identificado que la interleuquina 6 podría ser un blanco terapéutico para evitar este fenómeno inflamatorio causado, y que causa daño neurológico o daño cognitivo en la población infantil. Y probablemente también, a propósito, no lo he mencionado, pero probablemente también en población adulto mayor. Entonces, en poder comprender este fenómeno de la inflamación y el daño causado por los virus, en colaboración con la doctora Bueno, hicimos un estudio, una serie de estudios y hemos publicado buena parte de esos resultados, para entender cómo se da este proceso inflamatorio respiratorio en la vía aérea, y en particular identificar aquellas citoquinas que se secretan en el lugar en el tejido donde ocurre la infección. Y comparamos casos leves y severos y críticos de infección con virus sincicial, destacando una citoquina en particular también en el lugar de la infección, la interleuquina 33. Lo que les conté antes de la interleuquina 6 es probablemente un efecto sistémico de la interleuquina 6, que conduce a esta alteración en la barrera hematoencefálica. Acá estamos hablando de la detección de una citoquina en el lugar o el tejido infectado, que es el tejido respiratorio. Eh, y justamente tanto en el caso de BRS como metapneumovirus, son pacientes pediátricos, tanto ambulatorios versus hospitalizados, que fueron diagnosticados con infección con estos virus. Vimos que la interleuquina 33 se transforma en un marcador de severidad, es decir, se ve significativamente aumentada en los casos em, hospitalizados versus ambulatorios. Em, y pensamos que este dato podría ser útil para el diseño de una metodología para poder para poder pronosticar el desarrollo de la enfermedad. Medimos otras citoquinas que en esta población, pero que no se encuentran. La diferencia no fueron estadísticamente significativas entre el grupo ambulatorio y el grupo hospitalizado. Y para esto, entonces, para avanzar en el desarrollo de esta tecnología, inventamos, ¿verdad? Quisimos, perdón, ocupar como parte de esta invención la tecnología de detección rápida de antígeno, pensando en poder contar con este kit de diagnóstico pronóstico
de infección respiratoria. Este kit ya lo diseñamos y fue, en el fondo el diseño fue hecho en Chile, pero la manufactura fue hecha en Inglaterra. Y evaluamos en diferentes países, en Chile, en Argentina y en Brasil, perdón, en Chile, Argentina y en Europa, en Grecia, la capacidad de este kit de detectar infección y pronosticar la severidad de la enfermedad. Actualmente estamos en el proceso de análisis de los resultados. Hemos ya, como les decía, hecho 4 estudios clínicos con mejoras que hemos ido haciendo en este test para poder evaluar su capacidad de no solo diagnosticar la infección con el virus sincicial, sino que también, y también metapneumovirus, estamos haciendo metapneumovirus también. Sería una combinación de diagnóstico y pronóstico. Em, Acá algunas imágenes, ¿verdad?, del grupo de personas trabajando en diferentes lugares, esta tecnología desarrollada en nuestro país y que ha sido evaluada, por supuesto, en nuestro país, pero también en países, en otros países como Argentina, Inglaterra y en Grecia. Em, entonces, acá vemos un poco cómo funciona el test. Básicamente, un test rápido que tiene tiene en el fondo, en vez de tener 2 bandas, tiene 3 bandas, donde la tercera banda es el antecedente de la citoquina inflamatoria, que daría la indicación de de una situación inflamatoria respiratoria que podría ser una señal de una enfermedad más grave. Actualmente concluimos los estudios y estamos en el proceso de escritura de los manuscritos con los resultados en relación al efecto y los resultados respecto al el efecto predictor, la capacidad predictora de este marcador en términos de la severidad de la enfermedad, con una prueba rápida que puede indicar el virus y cuán grave podría ser la enfermedad que la persona desarrolla. Entonces, sabemos que la interleuquina 33 está elevada en secreción nasofaríngea de niños y niñas infectados por sincicial y se asocia con una enfermedad más grave. Vemos que la interleuquina 33 está aumentada en pacientes hospitalizados comparado em, con pacientes que no son hospitalizados, o bien con otras infecciones. Hemos desarrollado este test rápido para poder detectar con una respuesta en 15-20 minutos el agente infeccioso y la potencial gravedad de la enfermedad. Y actualmente estamos en una etapa de mejorar la sensibilidad del test, identificar otras citoquinas de manera de hacerlo un poco más complejo en términos de su predicción y validar la capacidad de este test de detectar aumentos de citoquinas después de infecciones individuales o coinfecciones. Y finalmente, les quería contar de una tercera tecnología que estamos desarrollando para virus incisional. Ustedes saben, los anticuerpos que afortunadamente ya están disponibles, el nirsevimab, primero el palivizumab, luego nirsevimab y también el clesrovimab, eh, son anticuerpos que funcionan con el concepto de la neutralización, es decir, se unen a la proteína de fusión del virus sincicial e impiden que el virus infecte células epiteliales. Pero nuestra observación de que la proteína N o nucleoproteína del virus sincicial está en la superficie de las células infectadas, nos permitió desarrollar un anticuerpo monoclonal que humanizamos para reconocer esta proteína y, por otro mecanismo distinto a la neutralización viral, tratar de inducir protección contra el virus sincicial. Bueno, generamos este anticuerpo en nuestro laboratorio, y en Estados Unidos lo humanizamos, es decir, generamos una versión humanizada de este anticuerpo
que aquí se muestra el grado de pureza y también la afinidad, tiene una afinidad muy alta, 10 a la menos 10. em, y este anticuerpo por tecnología de informática, bioinformática, desarrollamos mejoras en su capacidad primero de unirse a la proteína N del virus esencial y además desarrollamos un anticuerpo que tuviera una mayor vida media en la circulación. Em, Tenemos una cantidad importante de clones de este anticuerpo que lo podemos producir en condiciones de alta pureza y que tiene, aquí ven, esto es una cosa bien técnica, pero vemos que la constante de disociación, es decir, un anticuerpo que se une con mucha afinidad a este antígeno del sincicial. Y el concepto por el cual este anticuerpo funciona no es como lo hace el nirsevimab o el palivizumab, que es neutralizando al virus, sino más bien reconociendo a célula infectada y gatillando un proceso que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpo o citotoxicidad mediada por complemento. Y eso conduce a que, primero, la célula infectada es destruida y segundo, y esa es una novedad respecto a los otros anticuerpos, em, genera la exposición de los antígenos y a su vez de los antígenos virales y a su vez la inmunidad contra el virus. Bueno, y observamos que efectivamente nuestro anticuerpo, como se muestra aquí a la izquierda, induce citotoxicidad mediada por anticuerpo, ya que a la derecha vemos que induce citotoxicidad mediada por complemento, que son cualidades que lo distinguen, por ejemplo, de los anticuerpos anti-F, antifusión. Vimos en modelos animales que el anticuerpo protegía, tanto en medición de score clínico, carga viral y la infiltración de neutrófilos en la vía respiratoria. Em, y cuando medimos la farmacocinética del anticuerpo, observamos que es un anticuerpo que tiene una farmacocinética que sería compatible con el uso en personas. Actualmente estamos en la etapa de formulación de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura para poder iniciar estudios clínicos con este anticuerpo. Entonces, en conclusión, este anticuerpo humanizado contra la nucleoproteína es una tecnología nueva, ¿verdad?, que aborda otro antígeno del sincicial, no la proteína de fusión, como lo han hecho hasta ahora todos los otros anticuerpos que se han desarrollado. Sabemos que este anticuerpo humanizado protege contra la enfermedad causada por el sincicial en modelos animales. No les mostré los datos, pero también protege contra el efecto del daño cognitivo. Sabemos el mecanismo de acción, induce la citotoxicidad mediada por anticuerpos y la citotoxicidad mediada por complemento, em, y muestra un perfil farmacocinético favorable con el uso en clínica. Actualmente, como les decía, estamos generando la dosis GMP necesaria para cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales para el uso de este anticuerpo y tenemos ya diseñado un estudio de fase 1 para poder evaluar la seguridad de este anticuerpo. Entonces, una última cosa que les quería contar, que ya no es relacionada solamente con el ciencial, pero sí lo es en el sentido que nos da la oportunidad de poder generar estas cosas en Chile, fue la construcción de este laboratorio para la producción de vacunas y anticuerpos de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Este anticuerpo lo construimos en el Centro de Innovación de la Universidad Católica, siguiendo la guía y los requerimientos del ISP de Chile. Y también nos apoyamos con asesores que conocen las regulaciones de la FDA y de la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. Acá hay unos videos del laboratorio que estamos pronto a iniciar su funcionamiento. Además de la parte de equipamiento y la construcción, fue muy importante también trabajar en el entrenamiento de personas. Efectivamente, en colaboración con este centro en Italia, que tiene un laboratorio GMP
personas de nuestro grupo se han entrenado en este laboratorio para poder recibir y aprender cómo funcionan los laboratorios GMP. Además hemos hecho una serie de, presentaciones a instituciones nacionales e internacionales que quisieran ocupar este laboratorio para poder producir sus productos biológicos en condiciones de buenas prácticas de manufactura para poder hacer estudios clínicos. Algo que en Chile hasta el día de hoy no se puede hacer. Esperamos que este laboratorio pueda ser el primer lugar donde va a ser poder producir generar estos productos de acuerdo a las regulaciones y poder avanzar en la transferencia de tecnologías desarrolladas en Chile hacia el uso en humano. También hemos aprovechado este laboratorio para enseñarle a jóvenes, ¿verdad?, universitarios y escolares respecto a lo que son estas tecnologías. Bueno, para terminar, agradecer a mi grupo de investigación, un grupo grande, mucha gente joven, diferentes carreras, bioquímica, biología, química, farmacia, enfermería, medicina, eh, y una larga lista de colaboradores nacionales e internacionales han permitido avanzar con este desarrollo científico clínico de tecnología desde Chile. Con eso termino y agradezco nuevamente la invitación a participar en este webinar. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muy, muy anonadado, sorprendido. La gracia de hacer ciencia es no perder la capacidad de asombro. Me toca felicitarlo, me toca admirarlo, su trabajo es fenomenal y es un desafío para seguir aprendiendo los que no estamos tan insertos en el mundo de la microbiología. Lo felicito, doctor. Eh, Muchas gracias. en honor al tiempo, vamos a revisar algunas preguntas. La principal pregunta que se repite: ¿qué ventajas tiene la vacuna ante otras vacunas que han aparecido para adultos mayores, para embarazadas, Claro, específicamente en la población infantil? bueno, pensemos en población infantil. Hoy día no hay ninguna vacuna aprobada para infantes, ¿verdad? Las vacunas, hay una vacuna aprobada para mujer embarazada, o sea, si bien, qué bueno que estén, sin duda es un avance, pero genera una inmunidad transitoria. Es decir, el bebé nace, recibe los anticuerpos a través de la vía fetal, probablemente a través de la lactancia, pero la susceptibilidad al virus se da y permanece una vez que esos anticuerpos, cuya vida media es del orden de los 6 a 7 meses, en el fondo dejan de ser protectores porque se acaban, son moléculas que se degradan. Nuestra vacuna está diseñada para generar inmunidad activa y permanente en el recién nacido. Es una gran diferencia. Eh, Eso también lo diferencia del nirsevimab o el palivizumab y los anticuerpos monoclonales, que sabemos también tienen una duración probablemente estacional y que post, eh, digamos, degradación de los anticuerpos, cuando se acaba, disminuye sus niveles en la circulación, la persona queda expuesta al virus como si nunca eh, hubiese estado inmunizado, porque no se genera efectivamente inmunidad duradera. Ahora, en población adulto mayor, eh, en población adulto mayor sabemos que la BCG es bien tolerada y por lo tanto uno de los factores, yo diría, que han complicado en la implementación de vacunación en adulto mayor es el costo de la vacuna. La BCG sabemos que es de un muy bajo costo, es otra gran ventaja.
el costo de producción de la BCG es menor a $1. Por lo tanto, puede ser una vacuna que favorezca el acceso, que hoy día tiene restringido, por ejemplo, los países que pueden acceder por altísimo costo a los monoclonales humanizados o bien a la vacuna para mujer embarazada o adulto mayor. Son vacunas de alto costo y eso, por supuesto, disminuye el efecto de la vacuna porque menos gente lo recibe. Doctor, preguntan, ¿esta combinación con BCG tendrá un efecto remanente respecto a la tuberculosis? Claro, nosotros hemos observado que la formulación tiene la capacidad de inducir inmunidad contra tuberculosis y contra virus esencial. Por lo tanto, creemos que, porque sabemos que la BCG no es una muy buena vacuna contra la tuberculosis adulta, pero Claro. sí es una buena vacuna para los efectos de la tuberculosis en población pediátrica. Lo más probable es que nuestra BCG recombinante retenga esa cualidad, no sea distinta de la población, no sea distinta, perdón, que la BCG wild type. Porque cuando comparamos los estudios tanto en modelos animales como los estudios clínicos que hemos hecho, vemos que la inmunidad que se genera contra micobacterias es equivalente entre la BCG común y la BCG recombinante para sincicial. Muy bien. Eh, bueno, hay muchas preguntas que se repiten y que usted brillantemente ya las contestó respecto de la diferencia, la efectividad y a qué edad. Otra pregunta, ¿la vacuna se puede usar en lactantes? ¿Hasta qué edad se podría usar esta vacuna? ¿En toda edad? Tienen el perfil de uso de la BCG, es decir, la BCG se ocupa, perdón, al nacimiento en casi todo el planeta y antiguamente se da un refuerzo en primero básico. Por lo tanto, y la inmunidad que genera esa dosis al nacimiento se calcula que dura cerca de 4 a 6 años. Por lo tanto, sería capaz de cubrir todo el periodo en que la persona es más susceptible a la infección con el virus sincicial. Doctor, una última pregunta. Quedaron mucho gente que nos vio maravillados, maravillados, sorprendidos con el efecto a nivel de la barrera hematoencefálica y derechamente del sistema nervioso central. Preguntan, ¿este fenómeno es momentáneo? ¿Es solamente cognitivo? ¿Podría ser motor? ¿Qué más se sabe respecto de Nos- eso? nosotros, bueno, se sabía antes de nuestros artículos que efectivamente el virus sincicial podía tener efecto, podía causar síntomas neurológicos. Eh, los reportes eran del orden del 2-3%. Esos son síntomas neurológicos. Pero estudios de capacidad cognitiva, el nuestro, el primero que se publica y muestra que en población lactante con BRS severo pueden tener deficiencia, por ejemplo, en el aprendizaje del lenguaje. Ese trabajo lo publicamos el 2020, bien reciente. Luego vino COVID, ¿verdad? Y todo como algo que le ocurre a las personas adultas, el COVID prolongado, nos hicimos conscientes que estos virus pueden afectar la capacidad cognitiva. Y nuestros trabajos fueron bien citados porque fuimos los primeros en reportar este fenómeno cognitivo. Entonces, la pregunta de la duración, la verdad es que no sabemos. El estudio que hicimos fue hasta lactantes de 12 meses. Lo cierto es que iniciamos un estudio en algún minuto en personas con déficit atencional y observamos, esto fue un estudio retrospectivo, que había una muy mayor frecuencia de historia de infecciones respiratorias graves en aquellos niños y niñas con déficit atencional diagnosticado. Y en la población adulto mayor, de hecho en Estados Unidos hay una asociación de pacientes que desarrollan problemas cognitivos, demencia temprana,
luego de una neumonía por virus sincicial. Hay una asociación de pacientes y me ha tocado escuchar a las personas que lideran esa asociación em, por la secuela que puede ser, por ejemplo, una demencia senil temprana post neumonía por sincicial. Entonces, es un fenómeno que ya está establecido, hay que estudiarlo más, y por supuesto la vacuna lo previene. Y en el caso de nuestra vacuna, de lograr llegar finalmente a la población blanco, que la población de recién nacido podría ser capaz de prevenir este fenómeno de daño cognitivo. Bueno, muchas felicitaciones aparecen y aparecen. Así que por mi parte Muchas me gracias, doctor. queda felicitarlo, doctor, darle las gracias por estar una vez más acá en este webinar como otros años y desearle éxito y también nuestra admiración. Eh, Muchísimas Palabras gracias, finales. doctor Rodríguez, a usted y a la audiencia que escuchó la presentación y muy disponible para volver a seguir conversando sobre estos temas, colaborando, porque este es un trabajo de muchas personas, de muchas profesiones y sin duda el poder contar con nuevas vacunas, nuevas tecnologías para que sean accesibles, eso es fundamental, es una manera de ir controlando esta enfermedad tan grave que causa el sincicial. Bueno, por mi parte, le doy gracias a todos los auditores, todos los que estuvieron presentes, de Arica a Punta Arena e incluso del extranjero. Había gente de Argentina, Paraguay, Colombia y de otros países hermanos. Así que a todos muchas gracias. Yo como presidente de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica vuelvo a dar gracias al doctor Calergi y nos veremos en otra oportunidad. Así que a nuestro auditorio, muchas gracias y buenas noches.